Hey everyone, welcome to another episode of Keep Polite with the World, and the world will keep polite with you. Today, we are examining Genesis 16. I can tell you now so many great points in Genesis 16, which we will enjoy as a sum up or a recap of this. We will see how we need to stick to the plan as well as show responsibility and deference, forgiving each other, and showing respect for others. So we're going to see how the Bible teaches us to do that. Let's get right down to it. Genesis 16 says the following. Now Abram's wife Sarai had borne him no children, but she had an Egyptian servant whose name was Hagar. So Sarai said to Abram, "Please now, Jehovah has prevented me from bearing children. Please, have relations with my servant. Perhaps I can have children by means of her." So Abram listened to what Sarai said. After Abram had lived for 10 years in the land of Canaan, Abram's wife Sarai took her Egyptian servant Hagar and gave her to her husband Abram as his wife. So he had relations with Hagar, and she became pregnant. When she realized that she was pregnant, she began to despise her mistress. At this, Sarai said to Abram, "The injury done to me is your fault. I was the one who put my servant in your arms." But when she realized that she was pregnant, she began to despise me. "May Jehovah judge between me and you?" So Abram said to Sarai, "Look, your servant is under your authority. Do to her whatever you think is best." Then Sarai humiliated her, and she ran away from her. Later Jehovah's angel found her at a spring of waters in the wilderness, the spring on the way to Shur. And he said, "Hagar, servant of Sarai, where have you come from, and where are you going?" To this she said, "I am running away from my mistress Sarai." Jehovah's angel then said to her, "Turn to your mistress, and humble yourself under her hand." Then Jehovah's angel said, "I will greatly multiply your offspring, so that they will be too numerous to count." Jehovah's angel added, "Here you are pregnant, and you will give birth to a son, and you must name him Ishmael, for Jehovah has heard your affliction. He will be a wild donkey of a man. His hand will be against everyone, and everyone's hand will be against him, and he will dwell opposite all his brothers." Then she called on the name of Jehovah who was speaking to her. "You are a God of sight," for she said, "Have I here actually looked upon the one who sees me?" That is why the well was called Beer-lahai-roi. It is between Kadesh and Bered. So Hagar bore to Abram a son, and Abram named his son, whom Hagar bore, Ishmael. Abram was 86 years old when Hagar bore Ishmael to him. So what points did we find? Well, verses 1 through 4 speak of an interesting tale of three, or a relational triangle. What is commonly known as a love triangle, if you will. A few episodes ago, we spoke about how Jehovah God had made one man and one woman for marriage, and anything outside of tends to breed trouble. Even though back in those days, options, historically speaking practices, like surrogate childbirth through servants, were culturally accepted in the ancient Near East. We find similar customs documented in the Code of Hammurabi, which predates Abraham. So this wasn't unusual for the time. What happens here in chapter 16 is a great demonstration of that. Primarily, we saw in the Garden of Eden how much influence woman has on man when Eve gave Adam some of the fruit of the forbidden tree. And here we see it again, and it's not a bad thing at all. Actually, woman motivates man, and man does all he could to conquer her heart and make her feel good and safe. It's what we do. Try to conquer the heart, make her feel good and safe, right? Why? She motivates me. The Bible sets in when woman or man say anything contrary, or as a side note from what God said, because cultural acceptance does not mean it was God's intention. You see, in the last chapter, we saw how God had spoken to Abram and had reassured him that his child would be his heir, and that he would multiply his descendants, much like the stars of the heavens or the particles of dust. Remember, well, who do you think he meant when he promised him progeny? Sarai, his wife, or her servant? Logic tells us that he meant his wife Sarai. However, here Sarai tells Abram to take her Egyptian servant to have children through Hagar. From a human standpoint, it makes sense, but that's not what God said to do. This is a timeless human tendency. It's similar to modern situations where people attempt to fix a long-term issue with a short-term workaround that feels logical but contradicts deeper principles. Psychologists often call this problem-solving under stress, where anxiety overrides long-term judgment. It's like, and please don't take offense to this, but rather give it some thought when thinking about how we can tell ourselves a story time and time again, wanting to convince ourselves of its truthfulness,
but know deep down inside that that's not exactly it? It's like when we make every effort to wake up early to go to work every day despite wanting to sleep and rest. Or as most of us do have to maybe put up with a boss who doesn't dignify or respect us much and asks for extra efforts from us only to get home and be too tired to play with our children. But then Christmas time comes around, and instead of just gifting them presents, we tell them that Santa Claus or the three wise men brought them the presents. We beautify that story and really cherish everything we hold dear to. But is it true, or is it you? Is it you going out and working day in and day out to make sure you can afford that? What does this cause? One day they find out it's not true, and in some cases it's pretty traumatic. Actually, once children learn the truth, they have the option of breaking that cycle because it really hurt and disappointed them to know it, but it repeats itself generation after generation when the truth is much easier. Well, what I'm getting at is the fact that you can tell yourself this is so, and it's beautiful and seems so true and magical. As Sarai did, but deep down inside, Sarai knew this wouldn't be true it wouldn't be her own child, nor the way it was meant to be. Abraham here could have said, "How could I do this if you're my wife? And God has promised he would bless me with a child from you." But instead, he went with it. What did this lead to? Well, in seeing she was pregnant, Hagar began to despise Sarai. Sarai soon knows what is going on. She turns around and blames Abram for all this. But whose idea was it to begin with that this all happened? It certainly wasn't God's fault, that's for sure. This was not what he had in mind or meant. Was it Sarai's fault? Abram's Hagar's fault? Would you say they probably had this conundrum too, in this amorous triangle? And really, does it matter? I mean, Sarai had the idea, but Abraham and Hagar went with it for whatever reason. And so they're all responsible for this, and each had to accept their measure of responsibility in this, but didn't. Instead, they all took part and then pointed the finger at each other. What is clear is that they all chose poorly, and so went off course. 3 lessons that I get from this, and they are, first of all, stick to the plan. It's not really your plan, but God, so what he says is what matters and should matter, not at all what any man or woman might say. Say you hear something similar to the truth, but not really the truth. It's similar, it may even sound appealing and fantastic and beautiful or magical. It may appeal to your pride, it may appeal to our sense of independence or pride, it may even resonate with our lifestyle or way of wanting to do things, but it's not really the truth. Is it? Do we know how to distinguish truths from half-truths or twisted truths? This is the best of examples. If it's not in the scriptures, it may sound good, it may sound nice or pretty and may identify with us more, but is it true? Remember not to lie in the shade of poison trees, which we spoke about a few episodes ago. As philosopher Hannah Arendt once observed, the most radical revolutionary becomes a conservative the day after the revolution. Human solutions age quickly, principles endure. Stick to the plan if it works and it's what's going to save us. Why not stick to it? We see this in sports constantly. The trainer or coach strategies on how to beat a certain team one way or another, and the team trains all week to do it. But what were to happen if one or more teammates decided not to follow the strategy because their way seems easier, nicer, swings their way more, and sounds smarter? Can the coach really be blamed for the loss of the team if they decided to go about it this way? It wouldn't fair to say so, just like it isn't fair to blame God for this world going wayward when everybody prefers to do their own thing. The second lesson I gathered from this is stick to your partner even when things get twisted. When you overcome problems together and have faith in God, not only do things work out, but there's so much satisfaction at the end of it. We do well to graduate, as we said a few episodes ago, on satisfying one person completely before you. Could even think of doing it to 2, if that is even possible because of human complexity. Do we need a reason to look at all the fussing and fighting this led to? In Abraham and Sarai's case, the plan may sound good, but we do well to think that the consequences of our actions could be everlasting. Look at how 1,000 seconds of years later we're still reading this in full detail, aren't we? Again, everlasting. Third, have you ever heard of deference? In short, this means to take responsibility for our actions and decisions. Notice how all but Hagar pointed the finger, especially Sarai. If she had been more honest with herself, she would have said, "Why did I give my servant to my husband to sleep with her and have children through her? I knew they wouldn't be my own, and for that matter,
How could I just give my husband to another woman? This definitely was not the best decision. If she had thought this way, the next thing would have never happened. What was that next thing? Do you remember? Well, verse 6 says she humiliated her and Hagar had to flee. Now this is a calling to bosses, to parents or anyone with authority. Treat employees and children with respect and don't humiliate them, please. In fact, the Bible mentions in the Apostle Paul's letter to the Colossians 3:19-21, you husbands, keep on loving your wives and do not be bitterly angry with them. You children, be obedient to your parents in everything, for this is well-pleasing to the Lord. You fathers, do not be exasperating your children, so that they do not become downhearted. This doesn't mean don't reprimand them, because it's quite clear that children need a guide to help them do what's right, but any abuse of that power or authority, and we're bound to lose them sooner or later, especially emotionally. Is there scientific proof that this is not the best course of action? Scientific research shows that humiliation, whether experienced in childhood or adulthood, is not just a momentary sting. It can have real psychological consequences, including anxiety, depression, lowered self-esteem, and emotional distress, ResearchGate. A 2025 study found that workers who reported being humiliated at work were significantly more likely to experience symptoms of depression and anxiety, showing that respectful treatment is not just morally right, it supports mental health, Science Direct. I was brought up with an excess of authority and abuse of physical power. There were times when it wasn't even my fault, and I was paying for it, as well as were my sisters. It seemed like we were paying for the frustrations of the parent. Are we anywhere near that anymore? No, each of us handled their getaway, if you will, the best we could. I would go away a lot as of 16 years of age, but left when I was 19 years old, definitely. This led me to sleep and stay at family members' homes for a while, then to room with my cousin, and eventually moved to Tucson, Arizona, for example, then Madrid, where it wasn't always easy. I've gone for broke and I've slept in vacant, unfurnished homes more than once because of this, as I went away not being fully developed and not fully prepared, which led me to surviving instead of living. This has led to certain trauma and the sort, but all is better now than it was then. Obviously, though, I'm in touch with both my parents because I have forgiven them, and because I found it best for me to forgive and learn what not to do with my own family. I call out to my sisters at this point. I just want to say, I love you, Chris. I love you, Veronica. Same goes for bosses here who strain out every ounce of energy from their employees. Let's imagine a job that makes us work at the office while being able to offer remote work during 4 days of the week, when they know we have to commute for an hour each way, while they refuse to hire more employees in order to save money and then load us with excess work. Not only this, but they let things happen around you that don't normally happen or shouldn't happen by turning a blind eye. Things such as sexual harassment and fraud, for example, on top of the fact that they refuse to give you a raise or promotion, ever. Now let's say another company calls you and they offer you more money, 100% remote work if you want, and you're only assigned specific tasks. You're not covering all the bases, so to speak. Even though the grass isn't greener on the other side, on paper, it seems like a job made in heaven, right? What are the chances you'll go to this other job? So the current bosses have to take care of their employees and make sure they are good and feel respected and taken care of. There are many movements out there which call for dignity and kindness in the workplace, starting with workplace managers or supervisors to lead with this kindness. Simon Sinek, for example, the famous motivational speaker, has given many interviews and podcasts about doing just this. If such a brilliant mind as Simon Sinek suggests this, shouldn't we pay close attention and take care of those we have instead of having to now dedicate time and money to find another employee, train them again, see how they work, or if they're willing to stay and deal with this kind of treatment? Think about this at the same time. As employees, we do well to be respectful and take care of ourselves, as well as to make sure they also don't replace us with someone else or even a robot or AI. This extrapolates or spreads out to other aspects of our life: a husband and his spouse, a boyfriend with his partner, etc. Abuse of power. And negligence always leads to calamity and makes others turn away from us, as no one is willing to take abuse lightly or freely, and no one has to put up with it.
It's interesting how it says the angel of God spoke to Hagar, whereas in chapter 15 it says God took Abram and spoke to Abram. In any case, the angel tells Hagar, who had been humiliated by Sarai, to go back to her master, and that her seed would also be multiplied and numerous. It speaks to her about a certain prophecy of Ishmael, or Ismail, her future son being a fighter who would fight all his brothers. Remember the two seeds we spoke about in chapter 2? Here they are again. From the same tree, Abram come two seeds, one good, one bad, and everything in between, if you will. This could be understood by trees themselves, and that sometimes apples are nice, juicy, plump, and ripe, and other times they rot and get worms. What proves we're good fruit ourselves? Simple. If we do well and we do good unto others, there isn't another option, even if that goodness is a drop in the ocean. Recycles. He has a compost bin, goes to work and back on bicycle in order to not pollute. And though I praise him for these efforts, his response was that his actions were but a mere drop in the ocean. Think about this. What would the ocean be without little drops coming together? The ocean is vast, and it may seem that our actions are insignificant because the majority of the world is not even making that effort. Remember, they are the drops that have made this world, and those drops make us superhuman. In any case, we know Sarai messed up here, but the angel tells Hagar to go back. Why? First of all, her and the child were in danger, and as all of us are, whether we have faith in these things or not, part of God's plan. Was this hard for her? She ran away to the desert, so it must have been for her to return. But here's where we find practical wisdom. What did she have to do? She had to be humble and forgive Sarai while also living with her. Did this take courage? Well, imagine having to share a home with a rival who humiliated you, and you had to get on for the good of the family. If she hadn't been humble and forgiven Sarai, she wouldn't have returned. She also knew what she was up against. And believe me, when you're wronged and hurt, it hurts to go back, literally, but doing so with forgiveness makes for peace and calls for God's blessing. After all, to is human and to forgive is divine, isn't it? You cannot imagine or understand the power of forgiveness until you've experienced it yourself on both ends. First having to be forgiven and then extending your forgiveness out to someone, whoever that may be, for whatever reason that may be. If you want to let go of something, there's no better way. Get that weight off your shoulders and live for a change. Now I said live, not let live. I say this because sometimes it's safer and more comfortable to not point certain things out and let people be. But when we see that certain behaviors and attitudes are exactly what are causing a social rupture and they directly clash against biblical truth or principles, there is a certain moral obligation to point these out in order for us to change these matters, starting with myself. I can't possibly preach what I'm not willing to practice. So the lessons that we've learned in Genesis 16 are again, stick to the plan even if it isn't your plan or to your liking because it feels as though you're being conditioned or limited in your freedom, but you know it's in the general best interest. Stick to your partner. Believe me, there is no better way. Show deference. And we do well to learn to forgive in order to be forgiven. Also show respect for others by treating them with dignity and respect, or be prepared to lose them to someone who will. If not, they might show a little bit of self-love and not have to put up with that anymore. Well, I hope that you enjoy the points today in Genesis 16, and I hope that they are practical for you as they are for me. I hope to see you again tomorrow in Genesis 17. Until then, take care of yourself and everything around you. Keep polite with the world, and the world will keep polite with you. Take care of yourself, others, and the world around you. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Mantente cortés con el mundo y el mundo se mantendrá cortés contigo. Hoy estamos examinando
Génesis 16. Puedo decirles desde ya que hay muchísimos puntos excelentes en Génesis 16 que disfrutaremos a modo de resumen o recapitulación. ¿Es menor que? ¿Es mayor que? Veremos cómo necesitamos ceñirnos al plan, así como mostrar responsabilidad y deferencia, perdonarnos unos a otros y mostrar respeto por los demás. Así que veremos cómo la Biblia nos enseña a hacer esto. Vayamos directamente al punto. Génesis 16 dice lo siguiente. Ahora bien, la esposa de Acabram, Sarjai, no le había dado hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Cagar. Así que Sarjai le dijo a Acabram, por favor ahora, Jehová me ha impedido tener hijos, por favor, ten relaciones con mi sierva. Quizá pueda tener hijos por medio de ella. De modo que Abram escuchó lo que dijo Sarjai. Después de que Acabram había vivido 10 años en la tierra de Canaán, su esposa Sarjai tomó a su sierva egipcia Carra y se la dio a su esposo Acabram como esposa. Así que él tuvo relaciones con Carra y ella quedó embarazada. Cuando ella se dio cuenta de que estaba embarazada, comenzó a despreciar a su señora. Ante esto, Sarjai le dijo a Acabram, la ofensa que se me ha hecho es culpa tuya. Yo fui la que puse a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella se dio cuenta de que estaba embarazada, comenzó a despreciarme. Que Jehová juzgue entre tú y yo. Entonces Abram le dijo a Sarjai, mira, tu sierva está bajo tu autoridad. Haz con ella lo que consideres mejor. Entonces Sarjai la humilló, y ella huyó de su lado. Más tarde, el ángel de Jehová la encontró junto a un manantial de aguas en el desierto, el manantial que está en el camino a Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarjai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? A esto ella respondió, estoy huyendo de mi señora Sarjai. Entonces el ángel de Jehová le dijo, vuelve con tu señora y humíllate bajo su mano. Luego el ángel de Jehová añadió, multiplicaré muchísimo tu descendencia, de modo que no se podrá contar por lo numerosa que será. El ángel de Jehová agregó, mira, estás embarazada y darás a luz un hijo, y debes ponerle por nombre Ishmael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Él será como un asno salvaje de hombre, su mano estará contra todos, y la mano de todos estará contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. Entonces ella invocó el nombre de Jehová, que le hablaba, diciendo, Tú eres un Dios que ve, pues dijo, ¿he visto yo aquí realmente al que me ve? Por eso el pozo fue llamado Berla Airoi, está entre Cades y Berrec. Así que a Hagar le dio un hijo a Acabram, y Acabram llamó Ismael al hijo que a Hagar le dio. Acabram tenía 86 años cuando Acabram le dio a Ismael. Entonces, ¿qué puntos encontramos? Bueno, los versículos del 1 al 4 hablan de una historia interesante de tres, o de un triángulo relacional, lo que comúnmente se conoce como un triángulo amoroso, si se quiere. Hace unos episodios hablamos de cómo Jehová Dios hizo a un hombre y a una mujer para el matrimonio, y de que cualquier cosa fuera de eso tiende a generar problemas. Aunque en aquel entonces, históricamente hablando, prácticas como la maternidad subrogada a través de siervas eran culturalmente aceptadas en el antiguo cercano Oriente. Encontramos costumbres similares documentadas en el Código de Hammurabi, que es anterior a Abraham, así que esto no era algo inusual para la época. Lo que ocurre aquí en el capítulo 16 es una gran demostración de ello. Principalmente vimos en el jardín del Edén cuánta influencia tiene la mujer sobre el hombre, cuando Eva le dio a Adán del fruto del árbol prohibido. Y aquí lo vemos de nuevo, y no es algo malo en absoluto. De hecho, la mujer motiva al hombre, y el hombre hace todo lo que puede para conquistar su corazón y hacerla sentir bien y segura. Es lo que hacemos. Tratamos de conquistar el corazón, de hacerla sentir bien y segura, ¿verdad? ¿Por qué? Ella me motiva. La Biblia entra en escena cuando la mujer o el hombre dicen algo contrario, o como una nota al margen de lo que Dios dijo, porque la aceptación cultural no significa que fuera la intención de Dios. Verás, en el capítulo anterior vimos cómo Dios había hablado con Abraham y lo había tranquilizado, diciéndole que su hijo sería su heredero y que multiplicaría su descendencia, como las estrellas de los cielos o las partículas de polvo. ¿Recuerdas? Bueno, ¿a quién crees que se refería cuando le prometió descendencia? ¿A Sarai, su esposa, o a su sierva?
La lógica nos dice que se refería a su esposa, Sarai. Sin embargo, aquí Sarai le dice a Abraham que tome a su sierva egipcia para tener hijos por medio de Hagar. Desde un punto de vista humano, tiene sentido, pero eso no es lo que Dios dijo que hiciera. Esta es una tendencia humana atemporal. Es similar a situaciones modernas en las que las personas intentan arreglar un problema a largo plazo con una solución a corto plazo que parece lógica, pero que contradice principios más profundos. Los psicólogos suelen llamar a esto resolución de problemas bajo estrés, cuando la ansiedad anula el juicio a largo plazo. Es como, y por favor no se ofendan por esto, sino más bien reflexionen sobre cómo podemos contarnos una historia una y otra vez, queriendo convencernos de su veracidad, pero sabiendo, en el fondo, que no es exactamente así. Es como cuando hacemos todo el esfuerzo por despertarnos temprano para ir a trabajar todos los días, a pesar de querer dormir y descansar más, como la mayoría de nosotros, y quizá tenemos que aguantar a un jefe que no nos dignifica ni nos respeta mucho y nos pide esfuerzos extra, solo para llegar a casa demasiado cansados para jugar con nuestros hijos. Pero luego llega la Navidad, y en lugar de simplemente regalarles los obsequios, les decimos que Santa Claus o los Reyes Magos les trajeron los regalos. Embelecemos esa historia y realmente apreciamos todo lo que nos importa. ¿Pero es verdad o es mentira? ¿Eres tú quien sale a trabajar día tras día para asegurarse de poder costearlo? ¿Qué provoca esto? Un día descubren que no es verdad y en algunos casos es bastante traumático. De hecho, una vez que los niños aprenden la verdad, tienen la opción de romper ese ciclo porque les dolió y los decepcionó saberlo, pero se repite generación tras generación cuando la verdad es mucho más sencilla. A lo que voy es a que puedes decirte a ti mismo que esto es así, que es bonito y parece tan cierto y mágico como hizo Sarai. Pero en el fondo, Sarai sabía que eso no sería verdad, que no sería su propio hijo ni la manera en que debía ser. Abraham aquí podría haber dicho: ¿cómo podría hacer esto si tú eres mi esposa y Dios ha prometido bendecirme con un hijo por medio de ti? Pero en lugar de eso, siguió adelante. ¿A qué condujo esto? Pues al darse cuenta de que estaba embarazada, Tajar comenzó a despreciar a Sarai. Sarai pronto se da cuenta de lo que está pasando y se da la vuelta y culpa a Abraham por todo esto. ¿Pero de quién fue la idea para empezar? Desde luego, no fue culpa de Dios. Esto no era lo que él tenía en mente ni lo que quiso decir. ¿Fue culpa de Sarai, de Abraham, de Hagar? ¿Dirías que probablemente ellos también tuvieron este dilema en este triángulo amoroso y realmente importa? Quiero decir, Sarai tuvo la idea, pero Abraham y Sajar siguieron adelante por la razón que fuera. Así que todos son responsables de esto y cada uno debía aceptar su parte de responsabilidad, pero no lo hicieron. En lugar de eso, todos participaron y luego se señalaron unos a otros. Lo que está claro es que todos eligieron mal y por lo tanto se desviaron del camino. 3 lecciones que extraigo de esto y son las siguientes. En primer lugar, ceñirse al plan. En realidad no es tu plan, sino el de Dios. Así que lo que Él dice es lo que importa y debería importar, no lo que diga cualquier hombre o mujer. Digamos que escuchas algo parecido a la verdad, pero no es realmente la verdad. Es similar, puede incluso sonar atractivo, fantástico, bonito o mágico. Puede apelar a tu orgullo, a nuestro sentido de independencia o de orgullo. Puede incluso encajar con nuestro estilo de vida o con la forma en que queremos hacer las cosas. Pero no es realmente la verdad, ¿verdad? ¿Sabemos distinguir la verdad de las medias verdades o las verdades torcidas? Este es el mejor ejemplo. Si no está en las escrituras, puede sonar bien, puede sonar agradable o bonito y puede identificarse más con nosotros. ¿Pero es verdad? Recuerda no recostarte a la sombra de árboles venenosos, de lo que hablamos hace unos episodios. Como observó una vez la filósofa Hannah Arendt, el revolucionario más radical se convierte en conservador al día siguiente de la revolución. Las soluciones humanas envejecen rápido, los principios perduran. Ceñámonos al plan, si funciona y es lo que va a salvarnos, ¿por qué no ceñirnos a él? Lo vemos constantemente en los deportes. El entrenador o director técnico diseña estrategias sobre cómo vencer a cierto equipo de una manera u otra, y el equipo entrena toda la semana para hacerlo.
Pero ¿qué pasaría si uno o más compañeros decidieran no seguir la estrategia porque su manera parece más fácil, más agradable, les favorece más y suena más inteligente? ¿Realmente se puede culpar al entrenador por la derrota del equipo si decidieron hacerlo de esta manera? ¿No sería justo decirlo? Del mismo modo que no es justo culpar a Dios de que este mundo se haya descarriado cuando todos prefieren hacer lo suyo. La segunda lección que obtuve de esto es ceñirse a tu pareja incluso cuando las cosas se tuercen. Cuando se superan los problemas juntos y se tiene fe en Dios, no solo las cosas funcionan, sino que hay mucha satisfacción al final. Hacemos bien en graduarnos, como dijimos hace unos episodios, en satisfacer completamente a una persona antes de siquiera pensar en hacerlo con dos, si es que eso es posible, dada la complejidad humana. ¿Necesitamos una razón para ver todo el alboroto y las peleas que esto generó? En el caso de Abraham y Sarai, el plan puede sonar bien, pero hacemos bien en pensar que las consecuencias de nuestras acciones pueden ser duraderas. Mira cómo miles de años después seguimos leyendo esto con todo detalle, ¿no es así? De nuevo, duradero. En tercer lugar, ¿has oído hablar de la deferencia? En pocas palabras, esto significa asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones. Observa cómo todos, excepto Hagar, señalaron con el dedo, especialmente Sarai. Si hubiera sido más honesta consigo misma, habría dicho: ¿por qué le di mi sierva a mi esposo para que durmiera con ella y tuviera hijos por medio de ella? Sabía que no serían míos. Y además, ¿cómo pude simplemente entregar a mi esposo a otra mujer? Definitivamente no fue la mejor decisión. Si hubiera pensado de esta manera, lo siguiente nunca habría ocurrido. ¿Qué fue lo siguiente? ¿Lo recuerdas? Bueno, el versículo 6 dice que la humilló, y Agar tuvo que huir. Ahora bien, esto es un llamado a los jefes, a los padres o a cualquiera que tenga autoridad. Traten a los empleados y a los hijos con respeto y no los humillen, por favor. De hecho, la Biblia menciona en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses 3:19, 2:1. Ustedes, esposos, sigan amando a sus esposas y no se enojen amargamente con ellas. Ustedes, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ustedes, padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desanimen. Esto no significa no corregirlos, porque está claro que los niños necesitan una guía que los ayude a hacer lo correcto. Pero cualquier abuso de ese poder o autoridad, y estamos destinados a perderlos tarde o temprano, especialmente a nivel emocional. ¿Existe prueba científica de que este no es el mejor camino a seguir? La investigación científica muestra que la humillación, ya sea experimentada en la infancia o en la edad adulta, no es solo una molestia momentánea. Puede tener consecuencias psicológicas reales, incluidas ansiedad, depresión, baja autoestima y angustia emocional a largo plazo. ResearchGate. Un estudio de 2025 encontró que los trabajadores que informaron haber sido humillados en el trabajo tenían una probabilidad significativamente mayor de experimentar síntomas de depresión, ansiedad, lo que demuestra que el trato respetuoso no solo es moralmente correcto, sino que también respalda la salud mental. Science Direct. Usaré mi propio ejemplo aquí. Fui criado con un exceso de autoridad y abuso de poder físico. Hubo ocasiones en las que ni siquiera era mi culpa, y aún así lo pagaba, al igual que mis hermanas. Parecía que estábamos pagando por las frustraciones del progenitor. ¿Estamos cerca de eso hoy en día? No. Cada uno manejó su escape, por así decirlo, de la mejor manera que pudo. Yo solía irme mucho desde los 16 años, pero definitivamente me fui a los 19. Esto me llevó a dormir y quedarme en casas de familiares durante un tiempo, luego a compartir piso con mi primo y finalmente a mudarme a Tucson, Arizona, por ejemplo. Y luego a Madrid, donde no siempre fue fácil. Me arriesgué por completo y dormí más de una vez en casas vacías y sin amueblar debido a esto, ya que me fui sin estar completamente desarrollado ni preparado, lo que me llevó a sobrevivir en lugar de vivir. Esto me causó cierto trauma y cosas por el estilo, pero todo está mejor ahora de lo que estaba entonces. Obviamente, sigo en contacto con ambos padres porque los he perdonado y porque encontré que era lo mejor para mí perdonar y aprender qué no hacer con mi propia familia. Quiero mencionar a mis hermanas en este punto y decirles:
Las quiero, Pris, te quiero, Verónica. Pero lo mismo aplica a los jefes que exprimen hasta la última gota de energía de sus empleados. Imaginemos un trabajo que nos obliga a ir a la oficina, aun cuando podría ofrecer trabajo remoto 4 días a la semana, sabiendo que tenemos que desplazarnos 1 hora por trayecto, mientras se niegan a contratar más empleados para ahorrar dinero y nos cargan con trabajo excesivo. No solo eso, sino que permiten que sucedan cosas a tu alrededor que normalmente no deberían suceder, haciendo la vista gorda a situaciones como acoso sexual y fraude. Por ejemplo, además del hecho de que se niegan a darte un aumento o ascenso. Nunca. Ahora digamos que otra empresa te llama y te ofrece más dinero, trabajo 100% remoto si lo deseas, y solo te asignan tareas específicas. No estás cubriendo todos los frentes, por así decirlo, aunque la hierba no sea más verde del otro lado. En el papel parece el trabajo de tus sueños, ¿verdad? ¿Cuáles son las probabilidades de que te vayas a ese otro trabajo? Por lo tanto, los jefes actuales deben cuidar de sus empleados y asegurarse de que estén bien, se sientan respetados y atendidos. De hecho, existen muchos movimientos que abogan por la dignidad y la amabilidad en el lugar de trabajo, comenzando porque los gerentes o supervisores lideren con esta amabilidad. Simon Sinek, por ejemplo, el famoso conferencista motivacional, ha dado muchas entrevistas y podcasts sobre hacer precisamente esto. Si una mente tan brillante como Simon Sinek lo sugiere, ¿no deberíamos prestar mucha atención y cuidar a los que ya tenemos, en lugar de tener que dedicar tiempo y dinero a encontrar otro empleado, capacitarlo de nuevo, ver cómo trabaja, o si está dispuesto a quedarse y lidiar con este tipo de trato? Piensa también en esto. Como empleados, hacemos bien en ser respetuosos y cuidarnos a nosotros mismos, así como asegurarnos de que tampoco nos reemplacen por otra persona, o incluso por un robot o una IA. Esto se extrapola o se extiende a otros aspectos de nuestra vida, un esposo y su esposa, un novio con su pareja, etc. El abuso de poder y la negligencia siempre conducen a la calamidad y hacen que los demás se alejen de nosotros, ya que nadie está dispuesto a aceptar abusos a la ligera ni gratuitamente y nadie tiene por qué soportarlos. Es interesante que diga que el ángel de Dios habló con Tájar, mientras que en el capítulo 15 dice que Dios tomó a Abraham y habló con Abraham. En cualquier caso, el ángel le dice a Agar que había sido humillada por Sarai, que regresara con su señora y que su descendencia también sería multiplicada y numerosa. Le habla de cierta profecía acerca de Ismael, o Ismael, su futuro hijo, siendo un luchador que pelearía contra todos sus hermanos. ¿Recuerdas las 2 semillas de las que hablamos en el capítulo 2? Aquí están de nuevo. Del mismo árbol, Abraham, salen 2 semillas, una buena, una mala, y todo lo que hay entre medias, por así decirlo. Esto puede entenderse incluso a través de los árboles. A veces las manzanas son bonitas, jugosas, grandes y maduras, y otras veces se pudren y tienen gusanos. No voy a centrarme tanto en la profecía en sí, ni en el fruto malo como tal, sino más bien en el bien. ¿Qué demuestra que nosotros mismos somos buen fruto? Es simple, si hacemos el bien y hacemos el bien a los demás, no hay otra opción, incluso si esa bondad es solo una gota en el océano. No hace mucho hablaba con un estudiante que recicla. Tiene una compostera, va y vuelve del trabajo en bicicleta para no contaminar. Y aunque elogio esos esfuerzos, su respuesta fue que sus acciones eran solo una gota en el océano. Piensa en esto. ¿Qué sería el océano sin pequeñas gotas que se unen? El océano es vasto y puede parecer que nuestras acciones son insignificantes porque la mayoría del mundo ni siquiera hace ese esfuerzo. Recuerda que son esas gotas las que han hecho este mundo y esas gotas nos hacen superhumanos. En cualquier caso, sabemos que Sarai se equivocó aquí, pero el ángel le dice a Ger que regrese. ¿Por qué? En primer lugar, ella y el niño estaban en peligro. Y como todos nosotros tengamos fe en estas cosas o no, formaban parte del plan de Dios. ¿Fue difícil para ella? Huyó al desierto, así que debió de serlo volver. Pero aquí es donde encontramos sabiduría práctica. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que ser humilde y perdonar a Sarai mientras vivía con ella. ¿Requirió esto valentía? Pues imagina tener que compartir un hogar con una rival que te humilló y tener que salir adelante por el bien de la familia.
Si no hubiera sido humilde y no hubiera perdonado a Sarai, no habría regresado. Ella también sabía a qué se enfrentaba. Y créeme, cuando te han hecho daño y te han herido, duele volver, literalmente. Pero hacerlo con perdón trae paz y llama a la bendición de Dios. Al fin y al cabo, errar es humano y perdonar es divino, ¿no es así? No puedes imaginar ni comprender el poder del perdón hasta que lo has experimentado tú mismo en ambos lados. Primero necesitando ser perdonado y luego extendiendo tu perdón a alguien, sea quien sea, por la razón que sea. Si quieres soltar algo, no hay mejor manera de quitarte ese peso de encima y vivir por fin. Y dije, vivir, no dejar vivir. Digo esto porque a veces es más seguro y cómodo no señalar ciertas cosas y dejar a la gente como está, pero cuando vemos que ciertos comportamientos y actitudes son precisamente los que están causando una ruptura social y chocan directamente con la verdad o los principios bíblicos, existe una cierta obligación moral de señalarlo para poder cambiar estas cuestiones. Empezando por mí mismo, no puedo predicar algo que no estoy dispuesto a practicar. Así que las lecciones que hemos aprendido en Génesis 16 son, una vez más, ceñirse al plan, aunque no sea tu plan o no te guste porque sientes que te están condicionando o limitando tu libertad, pero sabes que es por el bien general. Ceñirse a tu pareja. Créeme, no hay mejor manera de mostrar deferencia, y hacemos bien en aprender a perdonar para poder ser perdonados. También mostrar respeto a los demás tratándolos con dignidad y respeto, o estar preparados para perderlos a manos de alguien que sí lo hará. Si no, pueden mostrar un poco de amor propio y no tener que soportar eso más. Bueno, espero que hayan disfrutado los puntos de hoy en Génesis 16 y espero que sean tan prácticos para ustedes como lo son para mí. Espero verlos de nuevo mañana en Génesis 17. Hasta entonces, cuídense a ustedes mismos y a todo lo que los rodea. Mantente cortés con el mundo y el mundo se mantendrá cortés contigo. Cuídense a ustedes mismos, a los demás y al mundo que los rodea.